Bueno, la valoración siempre después de una victoria es positiva, ¿no? Queríamos volver a la senda de los 3 puntos después de, como tú dices, haber caído de forma merecida en Rivas. Y bueno, aunque esta vez no pudo ser ante nuestra afición, pero sí que nos sentimos más cómodos en casa. Yo creo que la primera parte estuvimos bastante bien, incluso nos pudimos ir con más diferencia en el marcador. No fue así y bueno, en la segunda parte hemos tenido que remar para llevarnos los 3 puntos. Sí, yo creo que subo a poco, sobre todo por las ocasiones que hemos tenido y por lo claras que han sido, ¿no? Yo creo que si nos hubiésemos ido, si en vez de meter el 2-1 ellos, metemos el 3-0, hubiese cambiado el partido, ¿no? Pero bueno, al final los partidos son así, nos meten en un gol de estrategia aquí, se ponen 2-1 y se meten en el partido. Y en la segunda parte, pues bueno, hemos entrado más en un intercambio de golpes y de goles y al final hemos salido victoriosos. Sí, la pena es eso, ¿no? Que no hemos tenido los 2 goles de diferencia hasta el final. Y quizás con eso hubiésemos podido jugar un poco más con el marcador, pero cada vez que metíamos parecía que nos encajábamos otra vez muy rápido y no hemos podido jugar con el marcador, pero bueno, al final los partidos en segunda ya sabemos que son muy igualados, son así y bueno, hemos conseguido llevarnos los 3 puntos y queremos seguir sumando para la segunda fase. Bueno, sí, contento sobre todo por ayudar al equipo, ¿no? Yo creo que al final tampoco tenemos un jugador que esté metiendo muchísimos goles, somos un equipo muy competitivo, muy compensado y al final todos aportamos en esa faceta y bueno, hoy me tocó a mí uno de ellos y circunstancial más que nada. Sí, es el primer partido que nos toca en casa sin público. Y bueno, es una pena, ¿no? Al final ver el pabellón vacío pues da como pena, pero bueno, también somos conocedores de la situación por la que atravesamos, de la situación en la que está no solo el país, sino todo el mundo y bueno, somos conscientes de que somos unos privilegiados, ¿no? Por poder hacer lo que nos gusta, aunque nos gustaría con público, pero bueno, mientras se pueda realizar nuestro trabajo estamos contentos. Bueno, sí, ya habíamos jugado sin público fuera, pero bueno, aquí siempre se hace un poquito más diferente porque nuestro público ya sabemos que es muy ruidoso, nos anima mucho y se hace un poquito triste, por así decirlo, pero bueno, ya sabemos lo que hay y lo importante eran los 3 puntos.